Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y salvo a Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en este momento, en vivo, en directo, en este momento yo, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y tenemos un invitado especialísimo, un invitado de lujo, que es el profesor Jesús Roldán, que vive en México, que nos va a acompañar en este programa que creo que muchos católicos están esperando. Es una respuesta a lo que hemos visto frecuentemente del señor Edgar Pacheco, la forma como trata temas que tienen que ver con la Iglesia Católica de mucha sensibilidad, y más especialmente que es el tema sobre la Virgen de Guadalupe. Por eso he querido invitar a alguien que es experto, que conoce el tema, que vive en México y que es un gran amigo. Pues nos conocíamos de tiempo atrás por medio de internet, que es el profesor Jesús Roldán, al que le damos la bienvenida y para que él se presente. Adelante, Jesús, bendiciones. Puedes presentarte. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Guido, por la invitación. Esperemos que esto sea interesante para todos. Bien, gracias. Bueno, a las personas que vayan llegando, no olviden, como siempre, este es un canal que está dedicado en este momento a dar respuesta de pronto a algunos ataques. Es un canal ante todo de cultura religiosa. Compartan, por favor, denle un me gusta, una manito arriba en todas sus plataformas sociales. Y bueno, no siendo más, bendiciones a nuestra hermana Lola. Bendiciones también a Julián Zúñiga, Reinaldo Rodríguez, nuestro amigo Rafael Antonio Artiga, que ya también estaba por acá. Bueno, Reinaldo Rodríguez, Germán Posada, saludos hermanos. Nuestro amigo también Oliver Ariza, y a todos ustedes sean bienvenidos a este especial que, bueno, se está haciendo con esa finalidad, sobre todo. Gonzalo igualmente también. Bueno, antes de empezar y ponernos en materia, ya Jesús también conoce, hemos visto Jesús, hay un apologista, bueno, o sea, se llama un apologista, que tú ya lo has visto, que es el señor Edgar Pacheco, que incluso también vive en México, creo que vive en el norte de México. Él es de confesión metodista, fue ministro metodista, y hace más o menos 6, 7 meses empezó a incursionar en YouTube con una línea, como tú has visto, muy anticatólica. Se ha dado la tarea de hacer investigaciones sobre temas que son muy álgidos pues, para los católicos, como tú sabes, por ejemplo, los milagros eucarísticos, que es un tema supremamente importante, sobre todo con el milagro eucarístico del Anchano, las reliquias, el sudario de Turín, las apariciones marianas, que de paso pues creen que es del demonio, y no solamente eso, sino que tú has visto de pronto con el mismo sarcasmo, de pronto con la misma sátira con que lo hace, y ha sido la línea de crítica a la Iglesia Católica. Y este tema yo lo había esperado mucho tiempo, porque él lo había anunciado sobre la Virgen de Guadalupe. Estaba esperando y me di cuenta que teníamos un amigo en común, que es el profesor Jonathan Ramos. Me acordé de que Jonathan Ramos, nuestro amigo, que aunque es protestante, es de una línea muy, muy cercana a los católicos con el ecumenismo. Me acordé que es amigo tuyo, y entonces, bueno, vamos a invitar a nuestro amigo Jesús Roldán para que nos hable un poquitico sobre el particular. Antes de empezar, Jesús, y que nos des tus credenciales, ya que has visto de pronto algunos videos del señor Edgar Pacheco, ¿cuál crees tú cómo analizas tú la actitud de este señor? Ok, bueno, para comenzar me gustaría recordar algo que San Agustín le decía a los cristianos de su época, que estaban en esa época discutiendo con los paganos, griegos, romanos, ¿no? San Agustín les decía, mira, no te pongas a debatir con ellos,
sobre temas de naturaleza, de matemáticas, de ciencia, de arte, que de eso los paganos saben mucho. Y si tú haces el ridículo en esas cuestiones profanas, ya no te van a querer creer cuando les hables de Dios. ¿A qué clase de Dios adora un hablador, no? Entonces San Agustín era el consejo que les daba. Ponte a hablar de lo que sepas. Y yo lo que te puedo decir es que, mira, independientemente de lo que uno piense sobre el culto guadalupe, el culto mariano, el culto a la Virgen María, ¿no? La persona de María, los dogmas marianos, que si su intercesión, que si es Madre de Dios o no, independientemente de todos esos temas doctrinales, teológicos, el tema guadalupano es histórico. Y ahí hay que tener el tema bien estudiado. O sea, no puedes decir ahí cualquier cosa. Ahí, independientemente si tú crees que los católicos adoran o no adoran, si es un ídolo, si le piden, si no le piden, en cuestiones históricas hay que ser muy estricto, hay que ser exigente. Eso es lo que le da calidad a un estudio histórico. Yo aprendí a ser exigente sobre el tema guadalupano. Empecé a darme cuenta de que estaba yo muy débil en ese tema, hace ya unos años, por parte de ambos bandos, ¿eh? De repente yo decía, bueno, es que hay aparicionistas devotos que dicen cosas que a mí me resultan raras, y hay antiaparicionistas como el señor Pacheco que siguen esa línea de que eres un idólatra, crees tonterías, te ven la cara, no estás pensando. Bueno, pues todo eso se arregla muy fácilmente con estudio. Es lo que queremos hacer aquí y es a lo que nos vamos a dedicar, ¿verdad? Al estudio para que, mira, en temas históricos hay cosas que sí o sí se tienen que aceptar. No puedes negar que, por ejemplo, el cura Hidalgo tomó a la Virgen de Guadalupe como bandera de su movimiento, de la independencia de México. Eso no lo puedes negar. Puede que no te guste la Virgen de Guadalupe, pero se volvió un símbolo de la independencia de México, te guste o no. Es que la historia no va en función de lo que te gusta o no. La historia es lo que va pasando, que va quedando registrado y que nosotros podemos estudiar. Entonces yo digo, mira, empecemos por ahí. El tema doctrinal es un poco más subjetivo, tu interpretación, mi interpretación, tus versículos, mis versículos, tu entender, tu sentir. Pero en el tema histórico, ahí sí se pueden decir cosas muy claras. Esto fue así y aquí está por qué fue así. Y esto no pudo ser así porque no, hay pruebas de que sí, hay pruebas de que no. Entonces, bueno, es lo que queremos, ¿no? Bien, Jesús. Y bueno, mucha gente no te conoce y sabemos que te llamas Jesús Roldán, pero háblanos un poquitico, porque ¿qué relación tienes tú con el manto de Guadalupe? Háblanos un poquitico sobre tu hoja de vida para que la gente sepa que estamos hablando con alguien que realmente conoce el tema, no cualquier persona que sea un empírico. Si quieres, por ejemplo, ahondar un poquitico sobre tu hoja de vida académica y tu relación con lo que tiene que ver con el fenómeno guadalupano. Ok, yo lo empecé a estudiar por mi cuenta hace unos años, cuando era estudiante de licenciatura. Soy ingeniero mecánico. Posteriormente estudié una maestría en historia en una universidad laica, por cierto, y hasta un poquito de izquierda, pero muy buena calidad. Y actualmente trabajo como profesor de historia y de formación humanista en una universidad de Puebla, una universidad de inspiración católica, que tiene un centro de estudios guadalupanos. Nos dedicamos de manera sistemática al estudio del acontecimiento guadalupano. Hacemos cursos, damos conferencias, estamos ahorita sacando una serie de libros rumbo al 5º centenario de las apariciones guadalupanas, que si Dios da vida, estaremos celebrándolo en 2031. Mi tesis de maestría versa sobre la Virgen de Guadalupe y es un tema histórico, porque es una tesis de maestría en historia, insisto. Yo no hice mi tesis sobre si está bien o mal venerar a la Virgen de Guadalupe. Mi tesis de maestría fue sobre cómo llega el culto guadalupano, la devoción guadalupana de la Ciudad de México, capital de nuestro país, a la ciudad de Puebla, donde vivo yo, donde están mis colegas, y es estudiar un proceso histórico. Y se me exigió dejar de lado mis creencias, porque, a ver, la historia debe estar más allá de las creencias para que sea historia científica. Entonces, eso va por delante. Ahora mi siguiente paso es estudiar el doctorado en historia también, y ya estoy preparándome para eso. Esperemos que dentro de poco estemos en eso, pero sí, hay estudios, hay seriedad, es lo que queremos, es lo que se merece Nuestra Señora de Guadalupe, y es lo que cualquier historiador, sea cual sea su creencia, debería buscar. Insisto, te puede o no gustar lo que la gente creía o hacía. Hay historiadores ateos que pues se meten a estudiar, qué sé yo, las cruzadas o las peregrinaciones medievales,
y estudian el sentir de los peregrinos y dicen, pues a mí no me gusta que hayan hecho eso, pero eso hicieron. Hay que ser honestos siendo historiador. Entonces, bueno, eso es lo que queremos. Y sí, ahí están mis credenciales. Yo ya saqué un libro sobre documentos guadalupanos del siglo del silencio. Entonces, pues, creo que tenemos con qué defendernos. Bien. Ahora, quería preguntarte algo, Jesús, pues los que no vimos en México, me imagino que tú has ido muchas veces a la capital, al santuario. Quería preguntarte, cómo es una devoción y tiene que ver con la Iglesia Católica propiamente, ¿hay de pronto en la Ciudad de México una biblioteca, un archivo, o sea, donde ustedes, por ejemplo, los historiadores pueden tener acceso, las personas en común? Bueno, me imagino que en común en cuanto a ver cosas que tenga con la gente de Guadalupe, pero por ejemplo, documentación de la Arquidiócesis de México, ¿hay por ejemplo algún archivo especial donde los historiadores, por ejemplo, puedan nutrirse de este acontecimiento? Pues mira, qué buena pregunta, porque cuando yo empecé a estudiar el tema guadalupano, no había mucha información en internet, había poca, ahora se ha multiplicado, pero en esa época yo no encontré casi nada, ni siquiera en la página web de la Basílica de Guadalupe. Tuve que buscar archivos y bibliotecas justamente. La Basílica de Guadalupe tiene una biblioteca, la biblioteca Lorenzo Boturini. Hay un archivo histórico guadalupano, es un poco más exigente para entrar ahí, pero un poco, con seriedad, cualquiera puede entrar ahí. En la Ciudad de México están también el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional en la UNAM, está el archivo de la Biblioteca de Antropología e Historia, que son de los principales, y con eso ya tienes para empezar. Yo siempre al que quiera estudiar sobre el tema guadalupano le recomiendo empezar por la biblioteca de la misma Basílica de Guadalupe, que fue donde yo empecé y encontré libros que no podía yo conseguir en ningún otro lugar. Entonces sí, claro que sí hay. He visto también Jesús, de hecho inclusive ha salido mucho en el canal EWTN, que hay un monseñor, un sacerdote, que es como el que también hizo la causa de canonización del indio Juan Diego, no, creo que ahorita es monseñor, y él es muy empapado con toda la cuestión del fenómeno guadalupano. ¿Te acuerdas cómo se llama este monseñor? Sí, debe ser el padre Eduardo Chávez. Eduardo Chávez, eso. ¿Qué vinculación tiene el padre Eduardo Chávez con todo lo que tiene que ver el fenómeno guadalupano? Bueno, él fue postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, de la hora San Juan Diego. Es uno de los principales difusores de la devoción guadalupana y de la historia guadalupana. Como investigadores en nuestro centro de estudios hemos tenido algunas coincidencias, no todas con el padre Chávez, tenemos una relación cordial con él, aunque hemos decidido de alguna manera trabajar de manera independiente. Hemos colaborado con él, pero trabajamos de manera independiente. Nos encontramos de vez en cuando con él en algunos eventos, pero en general como que lo dejamos que él vaya por su línea, nosotros vamos por la nuestra. Bien. Ahora, Jesús, en cuanto a ese fenómeno guadalupano, yo me acuerdo cuando fue la canonización del indio Juan Diego pues en televisión nacional, presentaron unos especiales interesantes, unas mesas redondas, pero también está la otra contraparte. Creo que también tú debes de conocer, hay también historiadores, no sé si también en orden eclesiástico, que están en contra de todo el fenómeno guadalupano. ¿A qué se ve eso? O sea, si realmente está el manto, hay mucha, o sea, está el solo hecho de estar ahí por más de 500 años, una serie, por ejemplo, de fenómenos milagrosos que han sucedido con el manto, la misma ya canonización del indio Juan Diego. ¿A qué se ve también de que haya otra contraparte de algunos historiadores o algunos escritores? ¿Son de orden masónico, ateo, anticlerical? ¿Cómo defines tú, por ejemplo, la otra contraparte? Porque vamos a hablar sobre todo de un autor que el señor Edgar Pacheco menciona en su video y que tiene que ver con esas investigaciones. ¿Qué puedes decir tú de esa otra contraparte de los que están en contra del fenómeno guadalupano? Sí, el último abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Guillermo Schulenburg, encabezó este grupo de algunos sacerdotes, el padre Stafford Poole, el padre Esteban Martínez de la Serna, el padre Carlos Barnholz y otros que no estaban de acuerdo en la historicidad de San Juan Diego y que enviaron cartas al Vaticano intentando detener el proceso. Mira, las motivaciones es muy difícil saberlo. Ellos lo ponen como que es una cuestión de preocupación porque los fieles no vayan a creer en cosas falsas,
pero a mí me parece un poco incoherente. Digo, a ver, es que si tú crees que no hay aparición y no hay Juan Diego, pues renuncia a tu cargo, o sea, no estés ahí en la Basílica de Guadalupe, ¿no? No lo hicieron, seguían ahí. Entonces yo digo, está raro, o sea, ¿cómo no crees en una aparición guadalupana y diriges el santuario donde todos la veneran como aparecida y como milagrosa? Sus razones se las llevaron a la tumba, te confieso eso. Yo alguna vez traté de averiguar, ¿y por qué Monseñor Schulenburg dejó de creer? Porque en la década de los 70 él hizo ceremonias guadalupanas donde habla de, la aparición de Nuestra Señora, a Juan Diego. Él hablaba como si creyera en la aparición y de repente cuando viene la postulación de la causa, dice que no. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento cambió? No sé, nunca lo explicó. No quiero yo juzgarlos. ¿Qué tal? Mira, eso se lo dejo al Supremo Juez, pero creo que les faltó un poquito de coherencia, debieron renunciar, ¿sabes qué? Ya no creo en esto y renuncio. Ok, está bien, la libertad personal, ¿no? Bien, bien. Bueno, las personas que están en olviden, este es un especial de lujo, no tenemos a cualquier persona, tenemos a un historiador, a un profesor universitario, un escritor, alguien que conoce este fenómeno guadalupano, que vive en México y que pues muy gentilmente nuestro amigo Jesús nos está dando toda esta información. Aparte de eso, pues él es católico, también es apologista, pero vimos cómo se está centrando solamente en ese rigor científico. De hecho, quiero invitar a Jesús porque el tema es muy amplio. Vamos a ver más adelante con tiempo Jesús. Otro especial. Hoy, en este momento vamos a hacer algunas intervenciones de Edgar Pacheco, pero después hay otro especial donde quiero invitar a Jesús Roldán, donde nos habla un poco sobre lo que fue la evangelización, sobre los aztecas, cuando llegaron los indígenas, la diferencia entre ese ídolo, porque a veces se compara mucho Tonaxín con la Virgen de Guadalupe, la misma historicidad del indio Juan Diego que se pone en tela de juicio. Ya para la próxima algo sobre el manto, características de la textura, bueno, en fin, todo eso y lo que nos está diciendo, algunos hechos históricos milagrosos que tienen que ver con la imagen, pero eso sería para otro especial. Bueno, tenemos 73 personas, va subiendo la audiencia, no olviden compartir y denme un me gusta. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a analizar, claro, con mucho respeto, educación como se merece también, respetando pues la posición del señor Edgar Pacheco, que de hecho Jesús, viste que también sacó un video, que algo que es muy común, ¿no? Ir a la basílica e interrogar a la gente del común, lo que yo llamo la fe del carbonero, para darse cuenta de que realmente pues hay un vacío de evangelización en todo lo que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, porque para muchos será como una diosa en el cual casi diría yo que es como la diosa de la fortuna, que van solamente a pedir un milagro. Ese fenómeno también de ese sentido sociológico, antropológico, religioso, también es muy marcado en México y también por la parte protestante es un gran piedra en el zapato, de pronto por ese mismo abusos que se ve en cuanto a la devoción popular. ¿Estás de acuerdo en eso, Jesús, o no? Mira, más o menos. Yo creo que se hizo un poquito de trampa ahí. O sea, estamos de acuerdo en que la mayoría de los católicos no saben lo que es hiperdulía. Y él, ahí en la basílica, a todos les pregunta, oiga, ¿usted sabe qué es hiperdulía? ¿Qué es hiperdulía? ¿Qué es hiperdulía? No les preguntó nada más. Y él va ahí con su estatua de la Virgen. Si es que mira, no habla. A ver, ¿por qué no le preguntaste a la gente, oye, como católico, ¿crees que las imágenes hablan? Pregúntales algo que te vayan a contestar. Lo de la hiperdulía ya sabes que no. Pregúntales algo diferente. ¿Crees que ustedes los católicos creen que las imágenes hablan? Yo creo que nadie le va a decir que sí. ¿Qué católico cree que las imágenes hablan? O pregúntales, ¿para ti la Virgen de Guadalupe es diosa? Yo, la verdad, me atrevo a apostar a que le dirían que no, ¿eh? No creo que los católicos sean tan ignorantes como se cree. Sí, lo son en temas teológicos. La hiperdulía es un asunto teológico, pero eso de que las imágenes hablan, yo en la vida he visto un católico que crea que las imágenes hablan, ¿eh? Nunca, ni creo que él. Por eso creo que más bien, mira, una cosa es ser apologista y otra cosa es estar haciendo chistes. O sea, un bufón puede ser entretenido, pero convincente no. Entonces, digo, lástima, ¿no? Que vaya por ahí. Bien, bien. Jesús, antes de mirar las imágenes, en cuanto a tú como historiador y en cuanto al grupo que ustedes manejan, ¿ustedes de pronto han tenido acceso internamente a ver la imagen o solamente expuesta como se ve en la basílica?
Muy buena pregunta. Una vez, precisamente el padre Chávez, el padre Eduardo Chávez, nos consiguió a mí y a mis colegas del Centro de Estudios Guadalupanos un permiso especial para entrar al camerino donde se resguarda la imagen y pudimos contemplarla aquí. Yo la tuve aquí, mira, a esta distancia. Subes por unas escaleras donde se guarda. En la noche, ya que se fue todo el mundo de la basílica, cierran el templo y ahí estaba yo con mis colegas. La pude ver. Es un minuto el que te dejan estar ahí porque hay una fila de gente. No puedes estar ahí todas las horas estudiándola. Pero bueno, sí, fue una ocasión especial, entonces estuvo muy interesante. Llevé a mi esposa y estuvimos ahí haciendo ese acercamiento tan especial a Nuestra Señora. ¿Sentiste algo, algo te emocionaste? O sea, ¿qué se siente ver ya estar tan de cerca con un ícono que es tan representativo? Porque estamos hablando de una imagen que es la emperatriz de América, o sea, estamos hablando de una devoción mariana a nivel mundial, donde más de 30 millones, independientemente de la forma como vaya la fe de las personas, es un ícono, es algo que no solamente de México, sino de todos los católicos de América Latina y también de Filipinas, porque es emperatriz de América y de Filipinas. ¿Sentiste algo especial o...? Sí, claro, emoción, uno se emociona como devoto guadalupano. Claro, siempre hay que tener en cuenta que bueno, todo debe, para nosotros el principal es nuestro Señor, y para mí la Virgen, esta imagen guadalupana para mí es un milagro de Dios. Así que lo importante es Dios, el importante sigue siendo Dios, y creo que ese es el problema que es lo que no entiende una persona como Pacheco. O sea, como que la Virgen de Guadalupe existiera ajena a Dios, y no. La Virgen de Guadalupe es la madre de quién, de Dios, ¿no? O sea, noticias para el señor Pacheco, creemos en el mismo Dios que él y creemos en Jesucristo. Entonces, pues no. Para mí esto fue ver una obra de Dios directamente y admirarlo a él por esto que hizo y por esta forma de enviarnos a su madre con este mensaje materno y unificador para nosotros, porque ella vino aquí como embajadora de él, de ese Dios supremo en el que ya creían los indígenas también. Entonces, es que hay que entender todo este proceso. Creo que, pues sí, al señor Pacheco le falla no solo la historia, que obvio, ahorita vamos a ver cómo queda la historia, sino que también la teología le falla, ¿no? No entiende la teología católica, no entiende que para nosotros María es madre de Dios, o sea, el importante es él, una vez más, él es el importante. No lo quiere ver así, no lo va a ver así, muy complicado. Bien, gracias. Bueno, entonces ya con esta introducción que me parecía interesante porque es un conversatorio, siempre me gusta hacerlo así. Bueno, tenemos 5 estratos del video del señor Edgar Pacheco. Vamos a irlos viendo y ya después nuestro amigo Jesús Roldán, que es experto en el tema, nos dirá entonces sus impresiones. Pongamos entonces cuidado lo que dice el señor Edgar Pacheco. Eso fue hace más o menos 2-3 semanas donde él sacó este primer especial. Vamos entonces a mirarlo, lo que él quiere transmitir en esa ocasión. Bien, este es Fray Juan de Torquemada, el que escribió justamente que ahí en el Cerro del Tepeyac se adoraba a Tonatzin, que se adoraba este ídolo falso, y pues que, o sea, literalmente están confesando que metieron un sincretismo así, puro y duro. Les cambiaron a un ídolo, les pusieron una virgen, ¿no? Pero no funcionó, hermanos, no funcionó. Entonces, aquí está, miren, un documento de la Nueva España donde se muestra a Mamita Tonatzin, donde dice ahí Santa María Totlaconatzin, para que no digan que es mentira, ahí está, Santa María Totlaconatzin, porque así se le llamaba. Esta fue la manera, y ahí está la imagen que zamparon ellos de la que venía de España, Extremadura, España, la Virgen de Extremadura, España, que se las voy a poner cuál era la que adoraba Hernán Cortés. Y era una imagen muy famosa. No vayan a creer ustedes que Mamita vino y pintó, no es cierto. Era una imagen muy famosa que se veneraba en España, y la iconografía de esta imagen casi siempre era igual. Una mujer con un niño, con una corona, que de hecho la corona se la quitaron en un retoque a la yate de Juan Diego, y también al niño que tenía en brazos se lo quitaron en un retoque que le hicieron a la imagen, y simplemente la dejaron así como si estuviera preñada, ¿no? Ahorita vamos a ver todo eso, pero así se le conocía como Santa María de Totlaconatzin, ¿no? Que era la diosa en ese momento que se veneraba en el Cerro del Tepeyac. De la Maza, Godínez, Lafalle, que eran prestigiosos historiadores guadalupanos mexicanos, creen que la Tonatzin pagana fue sustituida desde el principio por una copia de la efigie extremeña de Guadalupe en España.
de la cual Cortés y sus seguidores eran devotos, y era entonces tan famosa por sus milagros y venerada por los españoles. Ahí está. Esta mamita negra era la que veneraba a Cortés, y estos historiadores dicen que la primera imagen que hubo en la ermita del Cerro del Tepeyac, a la cual quisieron como cambiarle a los indios, fue esta, la efigie extremeña de Guadalupe, pues esta negrita, ¿no? Que está aquí con el niño colgando los brazos, un muñequito con otro muñequito en las manos, un muñeco con un muñequito en las manos, ¿no? Entonces, ahí está el asunto de que según los historiadores, más prestigiosos, la primera imagen el primer yesito, la primera imagen, la primera pintura que hubo, ¿no? Bueno, ahí es un primer estrato del señor Edgar Pacheco, de pronto con algo también de ironismo, de sarcasmo. De esa información que él está dando, Jesús, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esos datos que da el señor Edgar Pacheco? Ok, bueno, primero, aunque no sale en el extracto, yo me acuerdo que cuando habla de Fray Juan de Torquemada, dice, el que fue inquisidor. Primer error, el que fue inquisidor fue Fray Tomás de Torquemada, y no vivieron en el mismo siglo, ni siquiera, así que se equivocó de fraile primero. Por cierto, a ver, para que vean ustedes cómo funciona la historia, dice, Fray Juan de Torquemada dijo que pusieron a la Virgen ahí en el Tepeyac. Yo le preguntaría, oye, ¿dónde escribió eso Fray Juan de Torquemada? Porque en historia no se vale decir, sí, Fabián Martínez dijo esto, Toñito González dijo el otro, María Asunción Castillo dijo tal cosa. A ver, ¿quién y dónde lo dijo? Yo les voy a dar el dato que no dio Pacheco. En su libro Monarquía Indiana, repito el libro, Monarquía Indiana, ahí es donde en un capítulo Fray Juan de Torquemada comenta que ese santuario del Tepeyac surgió porque unos franciscanos pusieron ahí efectivamente una imagen mariana, que ahí inició un culto, y este testimonio de Torquemada ha sido muy cuestionado, porque otro franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, no dice eso. Fray Bernardino de Sahagún dice, no, quién sabe de dónde salió, ahora veo que los indios están adorando, bueno, él dice adorando, a una Virgen de Guadalupe, a una señora de Guadalupe, y no sé de dónde la sacaron. Entonces los historiadores nos quedamos un poquito como con dos datos contradictorios. Sahagún, que es franciscano, dice que no se sabe de dónde salió. Torquemada, que es franciscano, dice que sí, que la pusieron ellos. Entonces ahí uno se pregunta, ¿quién de los dos está diciendo la verdad? ¿Quién de los dos está correcto? Creemos que uno de los dos tiene información incompleta. Y en mi opinión, no está demostrado que los franciscanos hayan puesto ahí una ermita. Porque, a ver, lo vamos a ver después. No lo hemos visto todavía, de lo que dice Pacheco. Pero después dice que no fueron los franciscanos, que fue Montúfar, el arzobispo Montúfar. Pero Montúfar era dominico. Entonces, ¿quiénes fueron, los franciscanos o los dominicos? Ningún documento histórico nos dice quién decidió ponerla ahí. Torquemada, yo no sé si lo sepa Pacheco, pero Torquemada escribió mucho después, principios del siglo XVII, 1600 y pico, así que su testimonio es un poco tardío. Y sobre todo, si me vas a dar el nombre del autor, dame también el nombre del libro donde lo escribió. Primer punto, me pusiste esta imagen. Esta imagen que está ahí. Él la compartió en su video, pero me llama la atención, ¿ese libro es auténtico o esto es porque dice Santa María de Tolaconacín? Ok. No creo que Pacheco tenga idea de qué imagen es esa. Yo sí. Es que esa imagen es súper conocida. O sea, mi amigo, no crean que aquí está descubriendo el agua tibia o el hilo negro. Este libro, que los investigadores guadalupanos conocemos como el Hueytlamahuizoltica, vean, ahí está el título en la parte superior, Hueytlamahuizoltica, es un impreso de Laso de la Vega, Luis Laso de la Vega, de 1649, es un impreso criollo, donde por primera vez se imprimió la historia de las apariciones en náhuatl, impresa, no escrita, impresa, que es diferente. En esa época había una gran diferencia entre escribir algo e imprimirlo.
Y ese libro es muy conocido. Y Lazo de la Vega, o sea, como todos los sacerdotes criollos de su época, ellos veneraban a la Virgen María, no a un ídolo llamado Totlaconantzin. Lo que pasa es que esa palabra es náhuatl, que es el idioma que hablaban los aztecas y significa nuestra madre. Por eso, cuando dice que adoraban a la diosa Tonantzin, no, la diosa se llamaba Coatlicue. Tonantzin era un título, nuestra madre Coatlicue. Coatlicue Tonantzin, nuestra madre Coatlicue. Y obviamente los indios le llamaban también Tonantzin a María, porque igual, nuestra madre María, Tonantzin, Guadalupe, Santa María Tonantzin. Pero este libro, mi estimado, y esto es lo que yo le diría a Pacheco Abegoya, este libro es criollo. Ese es un impreso criollo y los criollos, recordemos, son descendientes de españoles. Eso no es un libro indio, no es un indígena que dijo, mira, este es mi ídolo y el nombre que le doy en náhuatl. Es un impreso criollo hecho con toda la cultura cristiana, criolla, barroca y sí, guadalupana, en náhuatl, está en náhuatl, pero es un libro hecho por criollos. Yo creo que él no lo sabía, y pues yo diría, a ver, ten la seriedad histórica de nuevo. ¿Qué libro es ese? ¿Cómo se llama la obra de Fray Juan de Torquemada? Ya va un fallo, un strike. Este libro, ¿qué libro es? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde salió esa portada que nos estás mostrando? Segundo strike, o sea, si tú vas echando retratos y no dices de dónde salió, estás cojeando mucho en historia, pero bueno. Entonces, bueno, no sé si quieras saber algo más de este libro. Jesús, la imagen, la impresión de la imagen corresponde a la que era originalmente, porque él después habla de retoque. O sea, en la parte de abajo está la imagen de la Virgen. ¿Así era originalmente, Jesús? Bueno, esta es una estampa impresa también, que se basa en la imagen original. Mira, lo que pasa es que desde siempre los pintores, y sobre todo en la época barroca, acuérdate que a los barrocos les daba por adornar todo. Entonces no faltan los pintores y los, en este caso, grabadores, que al representar a la Virgen de Guadalupe, bueno, le ponen un poquito más de relieve, perdón, un pliegue del manto extra, a lo mejor, ¿sabes qué? Le ponemos más rayos para que se vea más sobrecargado, es la época barroca. Entonces, bueno, ¿es una representación de la imagen original? Sí. ¿Es una copia idéntica? No, es una aproximación a como se ve, perdón, a como se veía en 1649, que es la fecha en la que se hizo ese libro. Pero sí es un documento histórico, es un poquitico tardío, pero sí es un referente histórico, por así decirlo, Jesús. Sí, claro, pero de los criollos, insisto. O sea, el que hizo eso sabía que la Virgen María es madre de Dios, madre de Jesús, no un ídolo prehispánico. No sabe, es que Pacheco no sabe quién hizo ese libro. Bien. De hecho, vamos a dejar para la segunda parte, después para que Jesús nos explique bien, porque hay un documento que él no lo nombró, es un documento más temprano, bueno, que en Mical Mopoa, pero ya después ese va a ser para la segunda entrega. Bueno, ya ninguna otra referencia sobre ese estrato, Jesús, ya quedó más que claro lo que tú nos querías explicar sobre el particular, ¿no? De ese. Bueno, uno un poquito más, muy breve, mira, volviendo a lo mismo. Pone ahí en su texto, mira, de la Maza, Godínez, Lafalle, que son historiadores, dicen esto y esto otro. Y una vez más, ¿quién es de la Maza? ¿Quién es Godínez? ¿Quién es Lafalle? ¿Quiénes son y cuáles son sus libros? Para que uno pueda consultarlos. Porque si no, no me estás dando los datos correctos. Y el último punto que quería comentar, recuerden, los que están viendo el video, recordarán sin duda que la última imagen que puso Pacheco en su extracto muestra a la Virgen Negra como triangular, la Virgen extremeña. Bueno, métanse esa imagen en la cabeza, reténganla en la cabeza. Esa es la Virgen de Guadalupe de Extremadura, la Virgen de Guadalupe extremeña. No se parece a la Virgen de Guadalupe. Ahorita vamos a ver, porque si me dicen, es que esa fue la que adoraban primero y en la que se basaron, a ver, ¿en qué momento cambió la iconografía? Nunca me han sabido decir en qué momento cambió la iconografía de aquella Virgen Negra triangular con niño a esta Virgen que tú estás poniendo en este momento. ¿Cuándo cambió y quién la cambió y cómo está documentado esto? Ahorita lo comentaremos más adelante. Otra cosa, Jesús, que en algunos libros que yo he investigado que causa la impresión a los que estudian la iconografía y los pintores, es que es una virgen azteca, o sea, tiene los rasgos indígenas de más o menos de 15, 16 años.
sí es más o menos eso, o sea, los rasgos de hecho, inclusive, ¿por qué se le dice la morenita del Tepeyac? ¿Estas facciones sí son más indígenas o mestizas, o qué es lo que se sabe sobre el particular? Bueno, la tez, el tono de la tez hace pensar exactamente en una jovencita mestiza, porque los españoles tenían aquí una pequeña manía, o representaban a las vírgenes negras, como la de Extremadura que ya vimos, o de plano rubias. No solían representar vírgenes como con el color mezclado. Recordemos que el mestizaje además era incipiente, entonces pues sí, es una de las cosas que aquí más se manejan, que la Virgen aparece como mestiza, haciendo suyo el idioma de los nativos, el náhuatl, el idioma de los aztecas, aproximándose a ellos. Eso es, por eso, mira, yo ya mencioné a los criollos, ¿no? Bueno, pues con los criollos yo tengo un problema después porque ellos le van a dar un uso político a la Virgen. La Virgen no es política. La Virgen llega presentándose como madre, se quiere acercar a ellos como madre. No estoy yo aquí que soy tu madre y soy madre del verdadero Dios y tu madre. O sea, es una manera de decirle a los indígenas, Dios, yo que soy madre de Dios, soy tu madre también. Es una aproximación a Dios, a final de cuentas, que no tenían los indígenas. Recuerden que en su religión, igual que con los pueblos politeístas de allá, de Europa y de África, los dioses son algo muy lejano al hombre. El Dios cristiano es el que se acerca al hombre. Y ese es el mensaje del Nican Mopowe y de la Virgen, un mensaje de acercamiento, un mensaje materno, un mensaje evangelizador. Los criollos después le van a dar un uso político y por eso yo ahí también tengo algunos reclamos que hacerle a los criollos. Pero sí, esto forma parte y sus rasgos indígenas, mestizos, forman parte de este acercamiento. Dios quiere acercarse a nosotros y lo hace de esta manera suave, materna, femenina, inspiradora, bonita. Sí, sí. Otra cosa para ir avanzando, Jesús, creo que al indio, porque eso lo hablaremos después, al indio Juan Diego le habló en náhuatl, que me imagino que es un dialecto propio de esos indígenas, pero realmente cómo se presenta, cuál fue el nombre que ella le dio al indio en náhuatl, porque después viene lo de Guadalupe, que como decimos ya es más de orden español, pero originalmente ella hablándole en ese dialecto al indio Juan Diego, que es un santo de la Iglesia Católica, donde también está la infalibilidad del Papa, porque eso también es muy interesante, o sea, no se puede poner en tela de juicio la historicidad de Juan Diego porque va rayado también a lo que todo el proceso que tiene que ver también con llevarlo a los altares, que eso lo podemos hablar en otra ocasión. Pero cuando le habla en agua, ¿cómo se presenta a ella, Jesús? ¿Cómo se le presenta a ella, a este indígena? Bueno, en el Nican Mopowa, que es el texto más antiguo que tenemos sobre las apariciones guadalupanas, ella se presenta como Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador del cerca y el junto, el creador de las personas, y esos nombres en náhuatl forman parte de la cosmovisión azteca. Esa es una de las cosas que más interesantes son. La Virgen se refiere a Dios en términos aztecas, en términos teológicos aztecas que en los españoles no se podían imaginar. Y se refiere al indio como Juan Diego, Juan Dieguito le dice, Juan Diego, Juan Dieguito, Juan Diegotzin, Tzin es el diminutivo. Por eso Tonantzin, madrecita, ¿vale? O sea, por eso es que mira, cuando Pacheco le dice mamita, yo digo, sí, mamita, le podemos decir así de cariño a la Virgen, yo no veo por qué no. Él no lo hace con esa intención cariñosa, por eso nos molestamos. Pero nosotros podemos tomar la idea y darle ese apelativo cariñoso. Habla la Virgen con ese estilo cariñoso que tenían los indígenas entre sí. Eso es uno de los aspectos que más facilitan que los indígenas se vayan acercando a Nuestra Señora de Guadalupe. Durante todo el siglo XVI, recordemos, el culto fue abrumadoramente indígena, eran pocos los españoles guadalupanos, la mayoría eran indígenas, o sea, se acercó a ellos, principalmente se acercó a ellos. Sí, sí. Y lo que nos estás diciendo teológicamente, lo que ella da a entender en esa misma cosmovisión de politeísmo, de muchos dioses, de la otra diosa Tonaxin, lo que ella da a entender es que existe un único y verdadero Dios. O sea, teológicamente, ¿cómo se puede también, o que es un Dios superior, o es un Dios supremo? Lo que tú nos estás diciendo, la forma como se presenta a entender un Dios monoteísta, un Dios superior, o cuál sería teológicamente ese mensaje. Ok, ese es un asunto que se ha estado estudiando desde principios del siglo XX, cuando se recuperó
la idea de estudiar a los pueblos indígenas. Y se ha determinado que los pueblos nahuas, los pueblos del centro de México, no los mayas, por ejemplo, pero sí los nahuas, creían en muchos dioses, pero que estos dioses, esta multitud de dioses, eran en última instancia expresiones de un dios supremo. Ellos creían en un dios al que llamaban Ometeotl. Ometeotl significa señor del dos, o sea, el dios de la dualidad. Para ellos, este dios supremo gobernaba el día y la noche, el arriba y el abajo, la vida, la muerte, al hombre, a la mujer, ambos, dualidad. Era un dios supremo, el dios del dos. Pero como nosotros, los seres humanos, somos demasiado rudimentarios y demasiado pobres para entender lo que es Dios, o sea, nuestra inteligencia no puede comprender a este Dios supremo, pues él se veía obligado a expresarse para nosotros a través de un dios del fuego, un dios de la lluvia, una diosa del maíz, Tonantzin, el Coatlicue Tonantzin, la madre de los dioses, etcétera, para que nosotros entendamos mejor lo que es la divinidad. Eso creían ellos. El cristianismo, en cambio, sugiere que no, que en realidad Dios de alguna manera se hace inteligible para nosotros, aunque no lo podamos entender al 100%, pero que Él se revela, Él nos da una revelación. Los aztecas no creían en una revelación. Y es por eso que este acercamiento a través de Nuestra Señora de Guadalupe, en cierta manera, viene a ser esta revelación. Pero no es una revelación idolátrica, es una revelación cristiana, es parte de la revelación cristiana. Este acercamiento de Dios a los pueblos. Por eso, después de que se recuperan los estudios indígenas, es que, bueno, uno empieza a mirar de otra manera esas culturas y a valorar más sus creencias, a pensar más en lo cercanas que están las creencias prehispánicas al cristianismo, que antes era como que todo es idolatría satánica y que por lo visto para el señor Pacheco sigue siendo así. Bien, exactamente, sí, sí, sí. Ahora vamos entonces a otro estrato porque aquí se involucra algo que también, como debes de saber tú, la contraparte, y es lo que pues evidentemente Edgar Pacheco no hace una investigación como debe ser, o sea, mostrar ambas partes. Su celo anticatólico va a mostrar solo lo que le conviene y lo que va en contra del culto de María, que es lo que uno diría no es algo ético en el sentido de uno dijera, bueno, una investigación tiene que ir a ambas partes. Bueno, esa es la línea de él. Pero aquí involucra a un personaje indígena que también es muy recurrente contra los que están en contra del fenómeno. Vamos con eso, ¿no es cierto? Sobre el indio Marco, ¿no es cierto, Juan? Jesús, perdón. Bueno, entonces escuchemos también otra parte del video de Edgar Pacheco, donde va a salir a relucir un personaje donde ya Jesús nos va a explicar sobre el particular. Pongamos cuidado. El fraile dominico Alonso de Montfort, granadino de Loja, fue presentado el año 1551 para la sede arzobispal de México. Acuérdense que antes de él estaba Juan de Zumárraga, que es supuestamente el que fue testigo del milagro de Juan Diego y al que se le pidió que construyera la capilla. Pero resulta que en la historia no existe nada de eso. En 1551 se presentó Alonso de Montufar para la sede arzobispal de México y en 1500 de México vacante por la muerte de Juan de Zumárraga y tomó posesión en 1554. Todavía en 1554 se rendía culto a Santa María de Tonatzin en la cumbre del Tepeyac. Pues no que Zumárraga, que vio a la Virgen y que esto y que Juan Diego y que mandó construir. Todavía en 1554, después de muerto Zumárraga, se rendía culto a Santa María de Tonatzin en la cumbre del Tepeyac. Y está bien documentado que en 1556 este señor, Montufar, este nuevo arzobispo, puso una nueva imagen de la Virgen encargada al indio Marcos de Aquino Zipac. ¿Quién era el indio Marcos de Aquino Zipac? Era un indio que se había superado, lo habían enviado a España a aprender las técnicas de pintura de España, y entonces el arzobispo le encarga una nueva imagen para ponerla ahí donde estaba anteriormente, pues la que tenían esta, ¿no? La efigie Extremada de Guadalupe, y le manda que pinte una nueva imagen para ponerla en la capilla de adobes levantada a los pies del cerro del Tepeyac, tal vez para hacer más cómodo el acceso de sus devotos. Artista elogiado como prestigioso pintor por el cronista de Hernán Cortés, Bernal del Castillo. Entonces Aquino, que era muy buen pintor, se va y va la iconografía, ve y checa la iconografía de España para ver cuáles son las vírgenes más famosas y cuál es la forma en que están pintadas, y entonces después de eso se avienta tremenda imagen. De hecho, estas son las obras del indio Marcos Zipac de Aquino. Noten por favor que pues ya domina la técnica española, y aquí pintó una mamita, ¿no? Que les da por pintar mamita, ¿no? Aquí pintó una mamita y esta era la técnica que dominaba Marco Zipac de Aquino. Entonces él va a ser
el que va a pintar la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe que hoy conocemos, pero esa imagen todavía va a recibir retoques. Porque... Bien, hay también pues unos estratos para no hacerlo muy largo, pero aquí entra en escena este indígena Marcos de Tupac, bueno, ¿cómo se llama? Jesús, explícanos qué tiene que ver este indígena con todo lo que tiene que ver el fenómeno guadalupano. Si existió, si es un dato histórico, es ficticio, ¿cómo se debe ver este personaje en todo este fenómeno de las apariciones guadalupanas? Ok, bueno, primero señalar algo que yo te había comentado antes de hacer el programa. Ese texto que él pone está plagiado. Lo plagia de un artículo que se consiguió en internet, que yo ubiqué y que te pasé, ¿no? Escrito por Arturo Álvarez Álvarez en la revista de Estudios de Experimentos. Plagia ese texto, porque no es suyo el texto, no es texto de Pacheco, lo plagia y no da su fuente. Tercer strike, porque entre historiadores no se vale hacer eso. Y no solo entre historiadores, entre personas serias. Si tú sacas un dato, dices de dónde lo sacaste, es lo coherente, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, no se dice Montúfar, se dice Montúfar. No se dice Zumárraga, se dice Zumárraga. Más strikes, no sabe lo que habla. Pero además, otra cosa, hermano, que te quiero hacer notar. Cuando él pone ahí lo de Marcos y Pac, justo antes dice, está bien documentado. A ver. ¿Dónde está bien documentado? ¿Cuál es tu documento? Siempre que alguien me dice, está demostrado, ¿quién lo demostró y dónde y cómo? ¿Cuál es esa demostración? Quiero ver esa demostración. Es que ya se comprobó. ¿Quién lo comprobó y cómo? No me das nada. Está bien documentado. Yo podría decirle, no está documentado y punto, y vete a volar, ¿no? Pero bueno, alguien pone ahí falacia dominen. No, mi hermano, decirle a alguien que está haciendo mal las cosas no es falacia dominen. Cuando tu jefe te llame la atención en el trabajo, espero que lo tomes como una corrección y no como una falacia dominen. No, ni saben lo que son falacias. Bueno, Marcos de Aquino Zipac. A ver, vamos a Marcos de Aquino Zipac. A ver, aquí estamos servidos. No existe en la historia de México, ni en ninguna crónica del siglo XVI, ningún indio Marcos de Aquino Zipac. Lo que ocurrió fue que, a ver, en un sermón que vamos a ver ahorita más adelante, es cuando Fray Francisco de Bustamante menciona que el indio Marcos, no dice apellido. Después resulta que Bernal Díaz del Castillo, y él no dijo el nombre completo, nada más Bernal del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de Nueva España, menciona a un indio Marcos de Aquino. Ah, alguien dijo, si aquí hay un Marcos y aquí hay un Marcos de Aquino, son el mismo. Zipac, ¿de dónde viene Zipac? ¿De dónde viene Zipac? No creo que Pacheco tenga idea, no tendrá idea de dónde salga el Zipac. El Zipac sale, y se los comparto aquí, a ver, llévense esto como dato de cultura. Zipac sale de unos textos que se llaman Anales de Juan Bautista, y que no menciona a mi amigo Pacheco. Y entonces alguien vio ahí a otro Marcos Zipac, Marcos de Aquino, Marcos, deben ser el mismo. Eso no es histórico, así no funciona la historia. Es como si tú encontraras a un tal Adolf que vivió en Alemania en los años 30 y dices, ah, claro, seguro que fue Adolf Hitler. No, ¿por qué asumes que uno y otro son el mismo porque se llaman igual? No es correcto, esa forma de asociación no es correcta. Cuando tú crees que dos personas pueden ser la misma, tienes que hacer una conexión documentada. Nadie la ha hecho hasta el momento. Nadie. Eso sí, te lo digo porque yo escribí un artículo justo sobre ese tema y te pongo de dónde salió el Marcos, de dónde salió el Aquino, de dónde salió el Zipac y cómo después los juntan como si nada. Entonces, cuidado. Me dice otra cosa, fíjate, yo nunca había escuchado esto y esto está interesantísimo. Dices que este indio Marcos era uno que se había superado. Lo habían mandado a España a estudiar. Ah, caray, pásanos el dato. ¿De dónde salió que lo mandaron a España? ¿Eso quién lo dice y cuándo? O sea, yo no tengo idea. Si él descubrió un dato de que a este indio Marcos lo mandaron a España, hombre, pásaselo a los historiadores de la UNAM para que te den un premio. Porque tienes datos que ningún historiador ha encontrado. Y eso es como que, wow, la joya de la corona, ¿no? Pero la biografía de un personaje con eso.
La gráfica que mostró él ahí del indio, ¿es verdad o no? Porque él mostró una gráfica, decía, estas son unas de las obras de dónde salió esa gráfica, que él presentó una gráfica que aparecía el indio como con unas imágenes. ¿De dónde sale eso, Jesús? También, no dice de dónde. No dice de dónde. Cuarto, quinto, décimo strike, no sé cuántos lleve. Yo les voy a decir de dónde salió esa gráfica. No sé si la puedes poner para que la vean, para que vean los televidentes, vean de cuál estamos hablando. Porque yo sí sé cuál es, pero quiero que los demás la vean. Lo que pasa es que tendría que volver a colocar otra vez toda porque no la tengo no la tengo en fotos, sino que la tengo otra vez tendríamos que volver a colocarla otra vez toda la esta, porque no la tengo en este momento. Si quieres, sí, ve diciendo, lo voy a mirar. Lo vamos diciendo. Sí. Mira, aquí alguien me dice, como dicen en los comentarios, todo un charlatán. Pues sí, pero anotaste lo que yo dije, ¿no? Anales de Juan Bautista, no te la sabías, ¿verdad? Chécalo y después hablamos de charlatanerías, ¿no? Tú sigue anotando. Piensa lo que quieras de mí, pero anota, estudia y te va a servir. Eso te va a ayudar a ti, ¿no? Bueno, esa imagen que dice que es de Marcos Ipac es una pintura que se encuentra en el convento franciscano de Huejotzingo, en Puebla, y que fue publicada por un pintor llamado Jorge González Camarena, en un documento, en un artículo que se llama Descubrimiento del artista que pintó la Virgen de Guadalupe, que se dice aparecida en el Tepeyac de México, en una revista marxista llamada Futuro. Este artículo apareció en 1934, ahí es donde él publica esa imagen, y dice, miren, esta pintura es del niño Marcos Ipac, y por lo tanto, bueno, como se parecen mucho, aquí está demostrado, ¿no? No, hay un error en todo esto. En ese artículo, González Camarena lo que dice es que como las imágenes se parecen mucho, y alguien dijo que el indio Marcos pintó a la guadalupana, él concluye que entonces también pintó a esa que tú mostraste, bueno, que Pacheco mostró. Esa, exactamente. Esa es la Virgen, la conocemos aquí como la Virgen de la Letanía de Huejotzingo. No está demostrado que la haya pintado Marcos Ipac, no está firmada. Lo que hizo González Camarena fue decir, ven, se parece mucho a la Virgen de Guadalupe. Ah, pues si la Virgen de Guadalupe fue pintada por Marcos, esta otra seguro que también fue pintada por Marcos. Otra vez, así no funciona la historia, ni el arte, ni la crítica, ni la historia del arte. Tú no puedes demostrar que una obra es de un autor, porque según tú se te hace parecida a otra. Así no funciona la historia. Claro. Debes documentar todo. Entonces, bueno, de ahí sale eso, ¿eh? Repito los datos, no los da Pacheco, qué lástima, yo se los voy a dar. Repito, sale de un artículo de Jorge González Camarena en 1934 en la revista Futuro, que se llama Descubrimiento del artista que pintó la Virgen de Guadalupe, que se dice aparecida en el Tepeyac de México. Ahí es donde ustedes pueden encontrar el artículo sobre esa pintura y fotos de la misma. Eso es básicamente lo... ¿Y por qué lo tengo que dar yo, estos datos? Se supone que los tenía que dar Pacheco, ¿no? Bueno, pues miren, vamos viendo quién es el charlatán, ¿no? Por favor. Pero Jesús, pero sí es una pintura de la época, o sea, ¿sí es una pintura de la época o no? ¿Sí es contemporánea de la época? Mira, no se le han hecho estudios a esa pintura. Este autor lo que dice es que se parece a la de Guadalupe. Entonces, es todo su análisis artístico. No hay estudios sobre el material, la composición, si alguien mencionó esta pintura en algún momento de la historia. Yo no pude encontrar nada al respecto cuando estudié esa pintura. El artículo es un poco rudimentario. No sabemos gran cosa de esa pintura. Y desde luego no sabemos que la haya pintado Marcos Ipac. Eso sí, te puedo decir que no está ni comprobado, ni siquiera está insinuado por los historiadores del arte. Es un pintor, no un historiador el que hace esa insinuación. ¿Dónde dices que se conserva esa pintura? Esa pintura está en el convento franciscano de Huejotzingo, en Puebla. Aquí, o sea, digamos, cerca, relativamente cerca de donde vivo yo. ¿Y las has visto? ¿Has tenido acceso a esa pintura? Sí, pero yo no soy, digamos, como no soy, ¿qué te diré? Experto en arte. Ni experto en arte, ni experto en la física de partículas, ni nada parecido como para acercarme por métodos directos a esa pintura para su análisis. Yo nada más la veo y digo, es una pintura. Hay muchos frescos en los conventos franciscanos y dominicos de esta región y
No, ninguno ha sido así estudiado a fondo que yo sepa, y este no, tampoco. Pero como tú la viste, o sea, para ti no tiene ninguna semejanza con la Virgen de Guadalupe. No, o sea, puede tener semejanzas porque a fin de cuentas Nuestra Señora es una mujer que parece mujer y se le puede representar como mujer de muchas maneras y hay vírgenes que se parecen entre sí, hay representaciones de la Inmaculada Concepción parecidas entre sí, sin embargo eso no es prueba de que una sea copia de la otra o que un artista pintó a las dos. De hecho, si saben, hay una especie como de, ¿cómo diremos? Estereotipo de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo se le suele representar siempre con el cabello ligeramente ondulado, largo, barba bien cortada, bien perfilada. Es una forma de representarlo y muchos artistas lo representan así. Eso no significa que un artista haya pintado dos porque se parezcan. Pudo ser que los dos artistas pintaban parecido. Entonces yo veo el parecido hay porque pues, es una mujer de pie y medio inclinada como Nuestra Señora de Guadalupe, pero eso a mí qué, o sea, eso no prueba que Marcos pintó ni a una ni a otra. Entonces, claro. todos De hecho, son claro, pareceres. conjeturas. Y hay de pronto alguna referencia donde diga dónde fue enterrado ese indio Marcos de Zipá o algo así, su tumba, algo así o no. No. Nada. Nadie tiene la biografía de Marcos como quiera que se apellidara. No sabemos si era Marcos de Aquino, si era Marcos Zipá. Y no, eso de, o sea, yo le preguntaría a Pacheco, si sabes que lo mandaron a España, dime cuándo nació, cuándo murió, dónde está enterrado. Tú eres el que tiene esos datos que nadie más ha conseguido, ¿no? Entonces, pues, échamelos. Pero Sí, no es hay que datos sobre Marcos Zipá. creo que tú dijiste que para el final, porque creo que él daba que toda esa información la sacó de un autor que también es muy polémico, pues es lo que dio a entender, o sea, él da a entender de que toda esa información él la ha obtenido de un libro, de un autor que tú dijiste que lo dejamos para el final. Creo que más o menos él, o sea, él no ha hecho una investigación como lo que tú estás presentando, porque al fin y al cabo él no es historiador ni mucho menos, él simplemente presenta un programa de un libro, de un autor que a él le conviene y ahí saca toda la información, pero no es que él se haya dedicado a hacer como tú mismo nos estás dando a entender, por lo menos me imagino yo, porque tú mismo estás Mira, analizando esa información. sí, no creo que solamente sea que le conviene, sino que encontró este artículo que plagió, porque no dice de dónde toma su texto, plagió el artículo, se ve que le impresionó. Igual que el libro que vamos a ver, que después menciona, se ve que le impresionó y se quedó que, wow, nunca había visto yo algo así, esto lo tengo que compartir. O sea, mucha gente que de repente cree que nos está informando de algo nuevo cuando todo esto ya es historia vieja. Pero bueno, eso significa que no ha estudiado el tema a fondo y no presenta los datos como debe ser, citando sus fuentes, diciendo de dónde saca cada cosa. Esta imagen sale de tal lado, esta portada de este libro es de tal año. No hace nada de eso, simplemente avienta imágenes así, porque miren, ahí está la mamita. Pues no, así no le hace un historiador al momento de exponer un tema. Me imagino que tú que viste todo el video, de todo lo que él vio para ti no fue nada nuevo. Todo es lo mismo que siempre se ha hecho la contraparte de lo antiguadalupano. Lo único nuevo es eso de que a Marcos lo mandaron a España. Eso sí, nunca lo había escuchado, ¿eh? Nadie dice tal cosa. O sea, él es el primero que lo dice. ¿De dónde lo saca? Misterio. De hecho, no tomé ese extracto, pero también él decía y hablaba también de que todo ese proceso tiene que ver con la monarquía francesa. Yo también te decía, pero ¿qué tiene que ver los franceses con una colonia española? Eso también me imagino que se le fueron las luces ahí, ¿o no? Sí, se equivocó. Que quiso decir el rey de España, pero dijo el rey de Francia. Y uno dice, ¿y Francia? ¿Y qué tiene que ver Francia? Eso es como aquello de que decir Zumárraga, cuando es Zumárraga. Son errores que, bueno, eso son los de menos. Eso puede ser lo de menos. Por eso digo, no es una falacia domine, es decir, claro, mira, sí. No es el rey de Francia, es el rey de España. Eso no es falacia, eso es poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, o sea, se ve que no tiene, o sea, claro, él no tiene la familiaridad que tienes tú con los términos y los personajes que le están nombrando. Simplemente hace su investigación de lo que él sacó y avienta toda esa información de que tú decías también de ese Sagún, también creo que tú también que lo pronunciaba mal, que también. Sí, mira, a mí toda la impresión que me da es que no maneja los términos, ni los documentos, ni los autores.
Claro. Bueno, vamos entonces a otro estrato. Este también es muy interesante porque aquí se involucra ya a un fraile franciscano que él toma de referencia, que también puede ser de pronto para los que no conocemos bien este fenómeno, puede de pronto causar un poquitico de dudas. Vamos a mirar este otro estrato también del video de todo, bueno, las personas que quieran mirar todo el video del señor Edgar Pacheco, obviamente no tenemos acá todo el tiempo, lo puede mirar y también sacar sus propias conclusiones. Veamos también lo que él dice sobre un fraile que también es muy polémico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se empieza a crear una suerte de leyenda urbana en torno a Mamita de Guadalupe, ¿no? Pero resulta que como se están peleando entre los frailes, el 8 de septiembre de 1556 se predica un sermón que va a cambiar totalmente el asunto. El polémico sermón de 1556. El día 8 de septiembre de 1556, con asistencia del virrey Luis de Velasco y de las máximas autoridades de la Real Audiencia, el padre Bustamante, que era en ese momento el encargado de los frailes, criticaría con suma dureza que el arzobispo divulgase milagros de la imagen de Guadalupe del Tepeyac sin comprobar su veracidad. Exactamente lo que sucedió con el mentado Sudario de Turín, que uno de los grandes jerarcas de la Iglesia Católica de aquel momento dijo, le mandó una carta al Papa diciéndole, lo que están haciendo con ese mentado sudario no es más que un negocio malicioso, porque contratan gente para que digan que están enfermos y el sudario los sanó, y etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente está pasando aquí, y el padre Bustamante está diciendo, son unos mentirosos, porque la imagen ni hace milagros, ni tampoco apareció milagrosamente, sino que, siendo sabido, dijo el padre Bustamante, esta imagen era una devoción nueva, nacida sin principios y pintada por el indio Marcos. Bien, ahí es donde este fraile que tú estás diciendo que es el primero que nombra a Marcos. ¿Por qué entonces un fraile franciscano que debería tener la misma connotación, pues la misma devoción, o sea, el mismo criterio que se debía manejar? Al fin y al cabo, ellos son los que evangelizaron a los indígenas, la existencia del indio Juan Diego, de las apariciones. ¿Por qué hay contradicciones entre los mismos frailes, Jesús? ¿A qué se debe eso? ¿Quién es este fraile y qué peso tiene en todo este contexto histórico del fenómeno guadalupano? Bueno, a ver, vamos a preguntar, yo, otra vez, en esta, yo se lo preguntaría a Pacheco, ¿quién es Bustamante? Porque es el padre Bustamante, ¿su nombre, tenía nombre Bustamante? ¿Lo sabes? ¿O estás aventando el dato de que Bustamante dijo esto y Bustamante dijo lo otro? ¿Quién es Bustamante? Es como si yo hablara de un tal Rojas que va por ahí hablando en favor del catolicismo. ¿Y tendrá nombre? ¿Rojas? Por eso es que está mal presentado. Cuando uno habla de historia tiene que dar los datos bien. A ver, el nombre, Fray Francisco de Bustamante. Anótalo, el que decía nuestro espectador que estaba por ahí, anótalo también. Fray Francisco de Bustamante. Dice, era encargado de los frailes. Cuidado, eso es una manera muy chusca de decir las cosas. Era el provincial franciscano, o sea, el superior de los franciscanos. No de los frailes, porque también había aquí otras órdenes, por ejemplo, los dominicos, a los que pertenecía el arzobispo Montúfar, no Montúfar, y esta cuestión del sermón de Bustamante tiene historia, mi estimado Guido, y se los comparto. A ver, anoten también esto. Este conflicto entre Bustamante y Montúfar no se supo hasta 1884. Repitan anoten la fecha, 1884. Antes de eso, nadie en toda la historia de México se enteró que había ocurrido ese conflicto, ni en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII. O sea, nadie habló nunca de ese conflicto, ni Montúfar habló, ni Bustamante habló, nadie dijo nunca, oye, que el sermón, ¿te acuerdas que se pelearon? Ese sermón estuvo escondido, estuvo desaparecido hasta 1884 y de repente se publica. Y qué casualidad, se publicó cuando la Iglesia Católica estaba preparando la coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe para promover el culto guadalupano. Entonces, pues, como que dice uno, salió de repente, ¿no? Hay gentes que sospechan que esta información ha sido falseada o es un documento inventado. Y no cualquier persona, ¿eh? El historiador antiaparicionista Edmundo O'Gorman dice, es que está muy raro, mira, no tenemos el texto del sermón, tenemos una información en la cual se pregunta a algunos testigos
sobre lo que dijo Bustamante en un sermón, ¿no? O sea, testigo fulano, testigo mengano. Y O'Gorman se pregunta, ¿y por qué no citaron, por ejemplo, al virrey? Dice ahí que fue en presencia del virrey. ¿El virrey Velasco dijo algo sobre este sermón? Nada. ¿Por qué no citaron a testificar al indio Marcos? ¿Por qué no tenemos una declaración de Marcos? Sí, yo pinté, sí, el arzobispo me dijo. Nada. O sea, son otros testigos, dice O'Gorman. ¿Por qué se hizo de esta manera? Además está raro, las firmas de Montúfar no coinciden con las de otros documentos. Por eso algunos sospechan que este documento es más... Tiene, por lo menos es cuestionable su autenticidad. No sé si alguien lo sabía, pero el original de esa información de 1556 no se ha conservado. Existió a principios del siglo XX, en esa misma época desapareció y de repente ya no está el original. Entonces, pues no hemos podido estudiar bien a fondo el documento. Pero bueno, decía Pacheco más atrás, no, es que en la historia no se habla nunca de las apariciones guadalupanas. Bueno, pues de este sermón de Bustamante tampoco. Apareció de repente, en 1884, repito la fecha, 1884 aparece de repente. Está raro. Lo hemos estudiado, mis colegas y yo y otros, y sí, es una cosa sospechosa, por no decirlo de otra manera. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que podemos decir. Ahora, ¿por qué tendrían los frailes opiniones diferentes? A ver, recuerden esto, mis estimados. Una cosa que se les olvida, y a Pacheco se le va, si los frailes hubieran inventado esto, como ponía alguien en los comentarios, para engañar a los indios, vamos a inventarles una virgen aparecida para que se conviertan. Qué estúpidos son los indios, qué fácil los vamos a engañar, ¿eh? Si esto fuera un invento, todos los frailes hubieran estado de acuerdo en el tema guadalupano, no habrían aparecido opiniones diversas sobre el tema, y al que hubiera diferido, como a Bustamante, hombre, lo mandamos a no sé qué hoguera de no sé qué plaza de Madrid, ¿no? Porque nos está arruinando el plan. No fue así. Si Bustamante pudo opinar y Sahagún pudo opinar en contra del culto guadalupano, es que se permitía que los frailes expresaran lo que pensaban sobre este culto. Y muchos frailes estaban dudosos, decían, oye, ¿será que los indios sí entienden que esta imagen representa a la Virgen María, Madre de Jesús? ¿O será que la confunden con su diosa prehispánica? Muchos frailes por eso estaban como que opinando en contra del culto guadalupano. Esa era tu pregunta, mi estimado Guido, y perdón que tardé tanto en llegar al punto. Pero eso era. Había algunos frailes que no estaban convencidos de que este culto fuera positivo y decían, ¿no será que los indios se confunden y creen que es una diosa prehispánica? Bueno, otros decían, no, o sea, explícales qué es la Virgen María, Madre de Jesús, y ni modo que no lo entiendan. Entonces, todo esto forma parte de un debate que se da dentro de la misma iglesia sobre el culto guadalupano, y eso a mí me demuestra que no había un guión escrito para los frailes sobre el tema guadalupano. Miren, vamos a inventarla, ustedes díganle esto a los indios, y mira, se lo van a creer porque son tontos. Ustedes enséñenles esto, y nadie se salga de este renglón, de este guión. No hay tal cosa. Entonces, ¿dónde está la conspiración para engañar a los indios? Ahí hay una... ¿Por qué dejaron que algunos frailes discreparan sobre este culto? Porque siempre se ha permitido a diferentes hombres de iglesia discrepar sobre muchos temas. No crean que la iglesia católica somos unos minions o unos robots que pensamos igual sobre todo absolutamente. Tenemos nuestras discrepancias en algunos casos y eso enriquece el debate y la enseñanza dentro de la misma iglesia. Bueno, perdón, me extendí bastante, Guido. No, está bien, no, está bien. Quería preguntarte, ¿este fraile es posterior de Fray Juan de Zumárraga o es contemporáneo? Bueno, fueron relativamente contemporáneos, pero cuando se da este sermón en 1556, Fray Juan de Zumárraga ya había fallecido. Zumárraga falleció en el 48. ¿Y ese sermón dónde se conserva, Jesús? Bueno, como les digo, el original se perdió, otra vez apareció y luego desapareció. Qué casualidad, ¿no? Pero el texto de este sermón, o más bien de la información sobre el sermón, repito, siempre que me dicen de este sermón, yo digo, no es el sermón, es una información sobre el sermón, ¿eh? Esta información se puede consultar en internet, pueden buscar ustedes, información de 1556, no es ningún misterio, o sea, insisto, Pacheco cree que descubrió el agua tibia, y este documento se conoce desde 1884, o sea, 100 años antes de que yo naciera ya se conocía este documento, no es nada nuevo, no crea Pacheco que de repente halló una mina de oro antiguadalupana de la cual puede sacar material, no, esto ya es material viejo.
Lo pueden conseguir ustedes en un libro muy conocido entre los investigadores guadalupanos, que se llama Testimonios Históricos Guadalupanos, de Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda. Ahí se consigue completa la información. Incluso pueden ustedes buscar ediciones digitales, digitalizaciones de ediciones antiguas de esta información. Recuerden que sale en 1884 y se reimprimió en esas fechas. Hay una impresión de 1890, si no me equivoco, en el 92, y todo eso ya se ha digitalizado. Se encuentra fácil en internet, no es el gran misterio. Léanlo, chéquenlo y opinen, pero léanlo. Aquí, no me da la impresión de que Pacheco la haya leído, ¿eh? Citó ese texto porque así venía en el artículo que él plagió, pero no creo que haya leído completa la información. Pero bueno. Bien, gracias. Bueno, tenemos un promedio, ya vamos llegando ya a la etapa final, más o menos estamos programados 1 hora 20, ya nos ha rendido el tiempo y nuestro amigo Jesús es una persona muy dinámica y nos da toda la información de una manera muy compleja. No olviden a todas las personas, por favor, compártanlo de me gusta, sobre todo a nuestros hermanos católicos, porque esta información es muy valiosa, en el cual reforzamos nuestra identidad como católicos, nuestra devoción a la Virgen María, sobre todo porque estamos hablando con alguien que conoce el tema, alguien que está empapado sobre el particular y que más que como un fiel católico está hablando como un historiador, que es también algo que me parece muy interesante. Bueno, en este momento no tengo acceso a los comentarios porque estoy aquí en los estratos, pero volvemos a repetir, por favor, con mucho respeto y educación. Bueno, vamos a otra parte que también es muy polémico, donde cual él dice, y también se ha discutido mucho, los famosos retoques, qué fue la original y los diferentes retoques. De hecho, inclusive algo interesante, Jesús, el que haya retoque no quiere decir que sea una falsificación. O sea, una cosa es que haya retoque, otra cosa es que sea una falsificación. O sea, no se presume que fue de una falsificación, sino lo que se da a entender, y lo mismo de que la original ha tenido algunos retoques con el transcurso de los tiempos, que me imagino que es algo, pues que estamos hablando de casi más de 400 años, una imagen de más de 450 años más o menos, pues evidente que en todo ese tiempo han habido algunas personas quisieron hacer algunas añadiduras. Bueno, vamos a mirar ese estrato y ya después Jesús nos comentará sobre el particular. Manuel Posay Garduño, primer arzobispo de México después de su independencia de España, ya se fueron los españoles, vámonos ya, los echamos de aquí. Le dio una audiencia concedida el año de 1846 a lo coleccionista de documentos guadalupanos José Fernández Ramírez. Ojo con esto, poniendo la mano encima de unos folios que tenía sobre la mesa, le dijo al coleccionista, le dijo, lo que hay de cierto acerca de este asunto de la Virgen está en este pequeño expediente, pero tú no lo vas a ver, ni otra persona alguna lo puede ver. Pero resulta que sí, al final de tiempo salieron a la luz los documentos que Garza Valdés León se los pone ahí en su libro, y hablan justamente del polémico sermón de 1556, donde se demostraba pues, que todo era una farsa, ¿no? Que todo se le habían inventado, que el corazón espinado y todo ese tipo de cosas son farsas, ¿no? Ahora viene lo del asunto de la triple imagen. Cuando contratan a García Valdés para que analice la imagen, pues García Valdés es un erudito, es un científico, es un conocedor, de esos que no le gustan a Guido, ¿no? Porque Guido, cuando los científicos no van con su línea, pues Guido dice, no, esos no, hay que checar otros, ¿no? Porque a mí me gustan las hostias con serrate. Pues a quien le gusta el asunto de mamita, pues, no lo va a tomar en cuenta, ¿no? García Valdés descubrió que hay 3 imágenes en la imagen de Guadalupe, ¿no? En la que hay en el santuario de Guadalupe hay 3 imágenes. 3 imágenes. Autorizado por el cardenal arzobispo de México Norberto Rivera, el microbiólogo Dr. Garza Valdés, mexicano, profesor de la Universidad de San Antonio, Texas, y autor de un estudio sobre la sábana santa de Turín, que ya le había analizado la sábana santa, y en presencia de los testigos Antonio Macedo, abad de la Basílica, su canónigo José Luis Guerrero, Gilberto Aguirre, catedrático de la Universidad de México, Lester Rosbrock, fotógrafo de la Universidad de San Antonio, Texas, analizaron el lienzo y fotografiaron la pintura de la Guadalupana del Tepeyac en 2 sesiones nocturnas del 4 y 5 de febrero de 1999, utilizando una película de muy alta sensibilidad y modernos filtros infrarrojos y ultravioleta, y descubrieron que... ¿Están listos, hermanos? No quiero romperles el corazón. Si son fans de mamita, no quiero romperle su corazón porque ya lo tiene muy espinado y no es justo. No es justo que nosotros los protestantes, nosotros espinemos el corazón de mamita, porque somos nosotros los malvados. Somos malvados. Descubrió que, ahí está, la foto de la izquierda
demuestra que la foto de la derecha fue retocada, ha sido retocada muchas veces. Pues claro que tiene que ser retocada, si no se pudre. Y ahí está, miren, le pusieron bonitas su maquillaje, su base. Le depilaron las cejitas así muy bonitas, los ojos así adormilados. Mentón caído. Así como con facciones indígenas, para que los indios se sintieran identificados y dejaran a mamita de Tonatzin y vinieran a mamita de Guadalupe, ¿no? Entonces ha sido retocada, la pintan, la retocan de tiempo en tiempo para que no se pudra la imagen. Bien, más o menos otro estrato, también con su estilo característico de Edgar Pacheco. Importante ese dato, Jesús. ¿Qué hay de cierto en todos los retoques? ¿Qué nos puedes decir sobre el particular? Ok, van algunas cosas. Primero, de nuevo, a mí algo que me acaba molestando un poco de los antiaparicionistas es la forma tan despectiva que tienen de referirse a los indígenas. Desde hace mucho. O sea, son tan tontos los indios. Tú les dices, mira, ahí hay una virgen morena. Ah, se apareció, ¿eh? Y te va a creer a la primera. Así de tontos son los indígenas. Ese menosprecio hacia los indígenas, a mí me parece deprimente, ¿eh? O sea, no, a ver, los indígenas tenían una religión bastante sólida, una religión compleja, unas creencias bastante interesantes. Antropólogos, historiadores que los han estudiado lo han descubierto. ¿Y cómo es posible que tú les pintas una chica, les dices que se apareció y te creen así como así? O sea, no, la cosa no puede ser así de fácil, ni eran así de tontos. Punto número 1. Punto número 2. Otro strike histórico, dice que, no sé si se fijaron al principio, dice que es que el obispo Posada le dijo a Ramírez, lo que hay aquí es la verdad, pero ni tú ni nadie lo va a ver. Ok, ¿de dónde sacaste ese dato? Otro strike histórico, ¿de dónde sacaste ese dato? Yo se lo preguntaría, pero como sé que no tiene idea, yo les voy a compartir. Cuando se editó y se imprimió por primera vez esa información de 1556, el que lo publicó, un tal José María Ágreda, puso ahí que el obispo dijo eso. Y yo digo, bueno, eso quién sabe dónde lo sacaste, eso es hablar. O sea, es como si yo te dijera ahorita, fíjate, Guido, que una vez yo fui al Vaticano y un cura me dijo esto. Ajá, ¿y cómo me lo demuestras? Pues tendrás que confiar en mi palabra. O sea, todo esto son una serie de palabras. No hay un escrito del obispo Posada y Garduño diciendo eso, ¿eh? Entonces, bueno, otro strike histórico. Dice que Leoncio Garza Valdés, otra vez, pasa lo mismo que con su artículo de la triple imagen de Arturo Álvarez, que plagió, insisto. Ve el libro de Garza Valdés, nunca lo había visto, wow, se deslumbró. Dijo, wow, mira lo que apareció y mira lo que me encontré ahí. Tremendo libro, y es un científico. A ver, ¿por qué no nos dio él su currículum científico? Tengo que hacerlo yo otra vez, ¿se dan cuenta? Otra vez yo lo tengo que hacer. Leoncio Garza Valdés fue un microbiólogo, ya falleció. Fue un microbiólogo. Perdón, Jesús, esa es para la última. Esa es para la última. ¿Te acuerdas que es para la última? Ahorita es lo de los retoques. Sí, hablamos de Garza Valdés después. Sí, ese es del último estrato. Ahorita que nos explique lo de los retoques y si se le han hecho añadiduras. Eso es más. Bien, sobre los retoques. Primero, y de hecho, Jesús, acuérdate, no sé si apareció porque él decía también, porque es que que inicialmente estaba con un niño, que después no, eso también, si originalmente algo también alcanzó él a decir, que originalmente la imagen tenía un niño, que después se lo quitaron, más o menos va por esa línea, si nos quieres explicar ese ambiente. Bueno, mira, es que yo es poco lo que tengo que explicar, el que tiene que explicar es él. ¿Cómo era la imagen que según esto pintó Marcos Ipac? O Aquino, o Marcos. ¿Cómo era la imagen pintada por Marcos? ¿Nos lo puede decir? Es que no lo dice en ningún momento. No sé si se fijaron en las fotos que vimos hace un momento, no estas, las que vimos ahorita cuando estaba hablando Pacheco. Era la misma imagen. Tú dices que la retocaron. No, es que es la misma imagen, solo que a una parece que le pusieron un filtro blur de Photoshop o de hasta de PowerPoint, vaya. Y es lo mismo que vemos con las dos vírgenes de aquí, ¿no? Estas son fotografías, por lo que puedo ver,
yo he visto otra más antigua de 1885, perdón, 87, y lo que dicen es que es que a la Virgen le oscurecieron un poco el cabello y le hicieron retoques en el rostro. Eso sí, o sea, de que le han puesto pintura encima, eso sí se sabe que ha ocurrido. Y bueno, un poco lo que no está bien claro, y vaya, hay que reconocerlo. Lo que no está claro hay que reconocerlo. No está claro exactamente qué partes son 100% originales. Parece que el manto es original. Parece. ¿Por qué parece? Porque en 1989 unos estudiosos norteamericanos tomaron fotografías con cámara infrarroja, pero dije 89, era 79, ¿eh? Ven, las fechas hay que darlas bien. Tomaron fotografías con infrarrojo y según sus resultados, hay partes de la imagen que ellos no pudieron explicar con la fotografía infrarroja. Entre otros, el manto, la túnica, parte del rostro y de las manos. Entonces lo que dicen es, ha de haber pintura sobrepuesta, pero no en toda la imagen. Lo único que podría resolver el misterio sería un análisis químico. Que hiciéramos un análisis químico centímetro cuadrado por centímetro cuadrado para saber dónde hay sustancia puesta, dónde no. No se va a hacer tal estudio químico. La iglesia nunca va a prestar la tilma para que se le haga ese tipo de estudio porque, bueno, sería arriesgarse a ciertas pruebas destructivas. Ahora bien, de que ha habido retoques, eso todos los devotos guadalupanos lo reconocemos y no pensamos que interfiera esto con el mensaje de Nuestra Señora, con su carácter materno y con el milagro de su aparición y de la evangelización en la que ella está en el centro. Y digamos que para mí el hecho de que tenga retoques no me afecta en nada. No veo por qué le hacen tanto ruido los antiapariciones. Ok, ¿y qué? Esas son las fotos que él pone. Yo digo, mira, es la misma. Y si me dice que una tenía niño, yo alcanzo a ver en las dos, por lo menos se alcanza a ver en la de la izquierda, las manos, la punta de las manos, ¿no? ¿Dónde está el niño? Si según tú esa es la que estaba antes, ¿dónde llevaba el niño? Y la de la derecha sería la original, supongo. Es que ni siquiera están de acuerdo en cómo estaba antes. Yo no he visto tal virgen pintada antes. Ahora, fotos antiguas sí, esas sí las ubico y fueron las que mostraste ahora. Pero aquí no sé de dónde sale esta foto de la izquierda que está como distorsionada y parece la misma imagen, simplemente con un filtro de borrones o de manchones. Entonces, no sé, me tendría que decir Garza Valdés o quien sea, que ya ni sé de quién lo saca, de dónde salió esa fotografía. O sea, pero yo veo a la misma, nada más una está distorsionada. Y creo que esta es más diciente, porque dice 1923 y 1980. ¿Qué tiene que ver esas fechas, Jesús? Bueno, lo que pasa es que en 1923, está en blanco y negro, durante mucho tiempo fueron las primeras fotografías oficiales que se tomaron a Nuestra Señora de Guadalupe, las tomó un fotógrafo llamado Manuel Ramos en 1923, y por eso alguien hace esta comparación con esta de 1980, que de todas maneras yo buscaría la fuente, de dónde salió esa de 1980, quién lo tomó, cómo está ahora, por eso hay que de repente ir a ver la original ahora. Como te digo, en el Centro de Estudios Guadalupanos encontramos una foto aún más antigua, una fotografía de 1887. Creemos que fueron las primeras que se tomaron en pleno porfiriato, cuando la fotografía no tenía tanto de haber llegado a México. Recuerden que la fotografía se inventó en el siglo XIX y ya aquí hubo fotos de Nuestra Señora del siglo XIX. Entonces esto nada más es para estudiar comparando visualmente, y puedes ver algunas diferencias que son los retoques que se le han hecho. Eso es todo. La pintura que le pusieron encima en algunas partes. De hecho, Jesús, quiero para el próximo especial, porque hay algunas partes de la imagen que como que se están, o sea, por ejemplo, en la parte de arriba, Jesús de la retoque de 1980, en el velo hay como ya una parte blanca, o sea, parece ser que, o sea, sí está teniendo un poco de deterioro la imagen, Jesús, por ejemplo, la parte de arriba, esta parte de acá, Jesús, esta parte de aquí, la parte de arriba sí es algo de deterioro, donde dice 1980, en la parte
del manto donde está la estrella, que hay una parte como blanca, ¿eso indica de que hay algunas partes donde se está perdiendo los tonos o no? En esa foto sí, en esa foto los dos lo estamos viendo. Lo que yo no sé si eso sea una foto de la original o si sea algún tipo de edición fotográfica, que siempre hay fotos que acaban siendo editadas, se les pone brillo, se les pone contraste, y sobre todo, yo no he visto así a la original, a la que está ahorita en la Basílica de Guadalupe, no le he visto ese detalle, justamente. Entonces habría que también tomar una foto de 2023 para hacer una comparación. Es más, yo quitaría la de 1980. Yo pondría original 1923 versus una 2023, con un siglo de diferencia entre una y otra, para ver cuáles son, cuáles son las diferencias en caso de que las haya. Y sí, tal vez las haya, porque puede haber retoques. Si le pusieron algo de pintura en esa zona del manto y se empezó a caer o a descascarillar y reaccionó de alguna manera con lo que había antes abajo, pues sí puede haber ahí un deterioro, sin duda. O sea, la química hace su trabajo. Bien. Bueno, vamos entonces a la última parte, que es donde el señor Edgar Pacheco, él saca su información, que es un escritor muy polémico, que es puesto anti guadalupano, en el cual, de hecho, inclusive menciona a mi persona, o sea, que nos da la autorización para hacer este análisis, pero este también me parece importante para que esta última parte Jesús también nos dé su parecer sobre el particular. Vamos entonces con este último extracto. Este es el libro Leoncio Garza Valdés, Tepeyac, 5 siglos de engaño. Este es el señor que contrató Norberto Rivera Carrera para que hiciera análisis del ayate del supuesto Juan Diego, y este es sus evidencias. Le salió el tiro por la culata al católico, ¿no? Por eso de él ni hablan. ¿Por qué no hace Santiago Alarcón un video de Leoncio Garza Valdés, que fue el que analizó? ¿Por qué no lo ha seguido? No, Guido va a ir a buscar a los otros, a los que contrata la iglesia para que digan que sí, que se apareció mamita María. ¿Por qué no hace, por ejemplo, Guido, un examen de los primeros que se hicieron a la sábana de Turín por Macron? Porque no le conviene, porque Macron dice es mentira y Macron es católico. Tiene que decir de otros que dijeron lo contrario. ¿Por qué, por ejemplo, Guido, de aquellos científicos que dicen que las hostias con serratia están contaminadas por popó de paloma, ¿por qué no hace un análisis de eso? No, porque eso no, a mí no me conviene, porque esto es un milagro, no sé si de Dios o del diablo, pero es un milagro, dice él. Entonces, Alarcón, que hoy está muy sorprendido por la Virgen de Tepeyac, aquí te lo dice un mexicano que conoce la historia de su país, que sí lee libros, que sí ha estudiado, te lo dice, es un cabezón. Es un cabezón que te tragas cualquier cosa como te tragaste todas las faramayas del catolicismo y ahorita estás caminando rumbo a donde ya sabemos. Por engañar a la gente, por lucrar con la gente como lucran los católicos, por lucrar con las personas. Y un día tendrás que dar cuenta, ¿no? Bien. Después de visitar el santuario monasterio español de Guadalupe, el doctor Garza Valdés finaliza su libro con esta rotunda afirmación sobre la pintura del indio Marcos de Aquino Zipac. La imagen de la primera pintura sobre tela de cáñamo, con la iconografía de la Inmaculada Concepción en el lienzo de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, es una copia exacta de la imagen de la Inmaculada Concepción que se encuentra en el coro de la Basílica de Guadalupe en Extremadura, España. Esa. De ahí se basó el indio Marcos en esa iconografía para pintar a Mamita de Guadalupe Tonatzin. De ahí se basó. Bueno, este extracto es bien interesante, me nombra a mí. No vamos a tocar eso del sudario de Turín ni los milagros eucarísticos para no desviar la atención. Jesús, ¿quién es este señor Garza Valdés, el que menciona, ya murió? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué vínculo tuvo él con todo lo que tiene que ver con el fenómeno guadalupano? Ok, bueno, vamos a comentar sobre Garza Valdés, nada más que antes recalcar una vez más la seriedad. De nuevo, yo estoy seguro de que a quien se esté refiriendo no se apellida Alarcón. Eso es una manera como de burlarse de él. Igual de ti, ¿no? Que vas a ir con los que contrata la iglesia. Bueno, a mí no me ha contratado la iglesia, para empezar. No es una buena estrategia porque aquí en México su apellido le puede jugar en contra. No sé si tú sepas, mi estimado Guido, pero aquí a alguien le decimos, ¿estás Pacheco?
cuando fumó alguna droga. Está Pacheco es el que está drogado. Entonces, no le conviene jugar con eso, ni ponerse a deformar o a insultar a la gente porque se lo pueden devolver. ¿Verdad? No es una manera seria de hablar, ¿eh? De temas que en teoría son serios. Bueno, a ver, Leoncio Garza Valdés, pasemos a él. Era un microbiólogo. Yo una vez vi datos de que ya falleció. Ahora los volví a buscar y no los encontré, pero según yo ya falleció. Él participó en los estudios al sudario de Turín y él proponía la teoría de que tanto el sudario como Nuestra Señora de Guadalupe, el ayate, se podían conservar gracias a la acción de microorganismos, de bacterias que producían plástico, bioplástico, como decía él. Entonces, en este libro de Tepeyac, 5 siglos de engaño, que de nuevo se lo encontró Pacheco y se impresionó, ¿no? En este libro Garza Valdés dice que tomó fotografías con un filtro ultravioleta y que encontró imágenes abajo de la original. Primer problema, nunca las publica. Yo no he visto esas fotos. En su libro no están. Las describe, dice, mira, una foto es así, así te da una descripción y nunca te la pone, nunca las muestra. Y yo digo, ¿dónde están tus fotos maravillosas que dices tú que tumban todo el asunto guadalupano? No las enseña. Lo que sí hay en su libro, y eso a mí me dio mucho que pensar, es que te pone un montón de documentos para rellenar, o sea, puso un montón de textos antiaparicionistas para rellenar su libro, es un libro gordo, pero la mayor parte son documentos y títulos antiaparicionistas, pone también documentos de Zumárraga, los amontona, así, mira, es que Zumárraga no habló de la Virgen de Guadalupe en una carta que escribió a uno de sus procuradores, o en una carta que escribió a Carlos V, o en esto, y te pongo un montón de documentos de Zumárraga que dicen, o sea, sí, pero ¿y qué? O sea, no, la verdad es que está muy débil ese libro, primero. Segundo, no sé si se fijaron en la última imagen que puso Pacheco, que dice, copia exacta del coro del monasterio de Guadalupe de Extremadura. Bueno, pues esa imagen que puso no es. Yo no sé dónde la sacó. Esa imagen que puso ahí, quién sabe qué es, pero no es la del coro de Extremadura, que esa imagen del coro de Extremadura yo la he visto muchas veces, no es esa que pone él, yo no sé de dónde la sacó, la verdad es que eso Vaya, ahora no recuerdo si Garza Valdés la ponía en su libro, pero nunca en la vida he visto esa imagen que él puso ahorita y que dice él que es copia exacta del coro del monasterio de Extremadura. Pues no, Ahora, una de las cosas que yo me fijaba del libro de Garza Valdés es que según Garza Valdés, hasta por ahí de 1625 es que alguien pintó a la guadalupana original. Ajá, esa que está ahí. No es la del coro de Extremadura, ¿Quién sabe de dónde la sacó? De hecho, la del coro de Extremadura está en otra posición, tiene un niño en brazos, tiene el cabello suelto, o sea, y miren, busquen en internet, tampoco es un gran misterio, o sea, repito, no está descubriendo nada nuevo. Busquen en internet Virgen del Coro de Extremadura y seguramente la van a encontrar. Pero no es esta, y no van a encontrar esta. Ahí se van a dar cuenta que Pacheco no hizo su tarea, no está investigando lo que pone, no está haciendo bien las cosas, ¿no? Y sobre todo yo digo una cosa, a ver, si esa imagen, bueno, esa no, si la del coro estuvo en el ayate antes de la original, ¿cómo es posible que entonces haya grabados de principios del siglo XVII que te ponen a la Virgen más o menos como ya la vemos hoy, como por ejemplo la pintura de Baltasar de Chaveorio? Los que están tomando nota ahí, tomen nota también de esta pintura, la pintura guadalupana de Baltasar de Chaveorio, de 1606, que pone a la Virgen como está hoy, básicamente. Entonces, pues no, yo no he encontrado datos, ni fotos, ni nada de que hubo una Virgen diferente abajo de la que está actualmente. O sea, que actualmente tienes una, pero, tomé una foto y abajo hay otra distinta. Yo no he visto ni fotos, ni documentos que avalen tal cosa. No los pone Garza Valdés, pero sí lo dice y lo dice muchas veces. No muestra tales fotos. Entonces yo creo que, mira, como es científico, pues seguramente él tendrá las fotos. Yo me quedé con las ganas de verla. Incluso alguna vez hice el esfuerzo de buscarlo, a él personalmente, a ver si me enseñaba las fotos, ¿no? No logré hacer contacto con él, después falleció y esas fotos nos quedamos con ganas de verlas. Pero Jesús, no nos has explicado lo que decía originalmente Edgar Pacheco.
que el cardenal le pidió investigar. ¿Eso sí fue verdad? ¿Él sí tuvo acceso al manto? ¿Él sí hizo unas investigaciones propias de él? ¿Solamente él o fue un grupo de él? Porque lo que tú nos estás diciendo de las fotos, ¿sí se le dio permiso a él de hacer esas investigaciones? ¿Solamente fue él, un grupo? Explícanos eso porque eso no lo has dicho. Bueno, primero que nada, pues vaya, felicidades, dijo correctamente el nombre, ¿no? Norberto Rivera Carrera. No se equivocó al decirlo, no lo puedo creer. Pero con respecto a ese tema, mira, te diré lo que yo he encontrado. El único que dice haber hecho eso es el propio Garza Valdés. Yo no he visto nunca textos del cardenal Rivera diciendo eso, o a nadie más que estuviera presente. Dice ahí que fue con unos académicos, Antonio Macedo, el abad de la Basílica, y que fue con un tal Gilberto Aguirre y un fotógrafo, Lester Rosbrook. Ninguno de ellos dijo nada, entonces pues yo tengo mis dudas. A lo mejor sí le dieron permiso. Yo no he visto fotos de él tomando fotos, para pronto. No he visto un testimonio de un equipo que haya participado en eso. Todo lo que tenemos son sus entrevistas a la revista Proceso y su libro de Tepeyac, 5 siglos de engaño. Es muy diferente a lo que hicieron los de la NASA, porque ellos hasta salieron en documentales, les publicaron su libro ahí mismo en la Basílica, hubo más testimonios de gente que participó con ellos. Entonces, si hubo un estudio, no fue tan profundo ni fue tan intenso como otros que se han hecho, con presencia de testigos, a veces a puertas abiertas, o a veces cerradas, pero con diferentes testigos. Entonces, no sé, es un estudio como un poco débil nuevamente. Y sobre todo, para mí, todo se acabó cuando Garza Valdés dice, mira, tomé fotos que demuestran esto, no te muestro esas fotos. Para mí ahí se acabó. Yo digo, tú no eres serio, ¿dónde están tus fotos? Nunca me las enseñas, ¿sabes qué? Acaba por darme igual si fuiste o no fuiste, si te dieron permiso o no. Dices que tienes fotos que nunca enseñas, pues está muy pobre tu libro, o sea, me decepciona. Eso fue lo que me pasó a mí con Garza Valdés. Por eso que yo dije, mira, si te basas en Garza Valdés, está muy mal tu fuente, es una muy mala fuente. Si lo primero que dice es que sacó unas fotos y nunca te las enseña, ¿qué clase de fuente es esa, no? Y Jesús, y lo que él decía que había visto unas iniciales inicialmente en el manto, ¿a qué se refería esas iniciales? Unas letras que él decía que había descubierto. Sí, es una de las cosas que dice Garza Valdés en su libro. Dice que en una de las fotos de las imágenes que están abajo de la original, o sea, acá atrás, ¿no? Acá atrás de la original, dice que en una de esas están las iniciales M.A. Marcos de Aquino, claro, M.A. ¿Dónde está la foto de esas iniciales? No están, es lo que les digo, no están. Digo, ¿dónde están esas iniciales? ¿Están arriba? ¿Están abajo? ¿Están en el manto? ¿Están por donde está el angelito? ¿Están por las manos de la Virgen? ¿Dónde están las MA? Ni siquiera eso dice Garza Valdés, ni siquiera eso nos dio. Por ahí vi unas iniciales en quién sabe qué foto. Y como no la muestra nunca, a mí me decepcionó mucho ese libro. Yo la primera vez que lo vi dije, pero qué horror, o sea, vi fotos, pero quién sabe cuáles son. Y vi esto, pero no te las enseño. Y vi esto otro, tampoco te las enseño. O sea, nos está describiendo unas imágenes que supuestamente vio y que nunca nos comparte. Entonces, pues, ¿qué clase de científico hace eso? Yo, si te dijera que descubrí un texto nunca publicado e inédito de San Pedro, ¿qué tengo que hacer a continuación? Enseñarte el texto, ¿no? Mira, aquí está el texto, mírenlo. Pero si nunca te lo enseño y nomás te digo, mira, y tenía así la letra y de color cafecito y todo. ¿Y dónde está el texto? No, pero mira, no estás enseñando tu descubrimiento. Dices que descubriste algo que nunca muestras. Entonces es como que Colón hubiera dicho que descubrió América y nunca te la mostró, ¿no? ¿Qué es eso? O sea que, en resumidas cuentas, para finalizar, el libro Este Señor y o sea, su investigación no tiene mucho peso a nivel académico, esa es tu conclusión. Ningún peso, porque no enseña las fotos que dice que tomó. O sea, enséñamelas y vemos. No, y parece que falleció sin haberlas enseñado nunca. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nada. Yo ahí con Garza Valdés no tengo ningún material nuevo que analizar, porque el material que supuestamente es nuevo, que serían las fotos,
justamente es lo que no enseñó, y en cambio me rellenó todo su libro con un montón de documentos que ya conocíamos y que no agregan nada. Entonces, no. Y a nivel del cardenal y las autoridades eclesiásticas, ¿alguna vez hicieron un comunicado desmintiéndolo o se guardó silencio al respecto? Porque me parece también como muy enigmático eso. O sea, de parte de las autoridades eclesiásticas sí se le dio autorización, o sea, el cardenal Rivero o las autoridades eclesiásticas dijeron esto fue verdad, fue mentira o No, nada. tampoco hubo comunicados oficiales. Yo no encontré ningún comunicado oficial. Quizá debería haber habido algo al respecto, pero yo nunca encontré nada y se le fue echando tierra al asunto y ahora, mira, yo ya ni me acordaba de Garza Valdés cuando vi el video de Pacheco. Bueno, listo. Bueno, esto era más o menos, creo que casi 1 hora y 40 minutos. Ha sido muy, muy provechoso. Gracias a Jesús por su tiempo, por su dedicación, por habernos pues aclarado tantas cosas, sobre todo alguien que sabe sobre el tema y nosotros hemos podido aquí apreciar de que realmente él pues conoce sobre el particular. Antes de finalizar, Jesús, pues me gustaría pronto más adelante, si de pronto podemos hacer otro especial, ya más de orden histórico, como te decía, sobre lo que fue la evangelización, sobre los aztecas, sobre los sacrificios que hacían, sobre el indio Juan Diego, sobre la evangelización, sobre el manto, sobre lo de la NASA, también me parece importante, sobre el atentado, sobre el ácido y sobre el abad, eso no podemos dejar para otra oportunidad, porque él sí se le pasó eso, hubiera sido no sé, de eso del abad también que lo emitió, o sea, si Edgar Pacheco, si él hubiera dado esa información a la gente que lo sigue, de pronto hubiera hecho mucho daño, porque la gente lo sigue ciegamente y no ve esa otra parte. Por eso es que hicimos este especial. Antes de finalizar, Jesús, y dar tu saludo final, algo que quieras resumir sobre esta primera parte de los documentos que presentamos de acuerdo al informe de Edgar Pacheco. Sí, miren, yo siempre les voy a dar un consejo. Cuando alguien les dé un dato, aparicionista o antiaparicionista, procatólico, pro protestante, lo que quieran, si alguien les da un dato de un fulano que dice algo, averígüenlo. Antes de creerlo y tomarlo como algo cierto, averígüenlo. No porque lo diga yo, no porque lo diga Guido, no porque lo diga Edgar Pacheco, siempre hagan una labor crítica. De lo contrario, van a estar repitiendo lo que otros dicen. Y no conviene aprender a base de repetición. Eso no es aprender. Aprender es comprender. Aprender es entender. No repetir. Entonces yo aquí digo, mira, si Garza Valdés dice eso, lean el libro y decepciónense porque no van a encontrar las imágenes. Alguien en los comentarios, ahí en el video de YouTube de Pacheco, eso decía, oigan, ¿tienen el libro de Garza Valdés? Préstenmelo. Yo digo, sin miedo, o sea, si yo lo tuviera, yo te lo prestaría para que lo vieras. Yo no lo tengo porque no voy a gastar mi dinero en un libro que no da nada, ¿no? Entonces siempre hay que hacer ese tipo de averiguaciones, ¿no? Alguien me pone ahí, hey, si no sabes eso, ¿por qué vienes? Hombre, es que uno no lo sabe todo, hay cosas que no se saben. Yo no sé si le dieron permiso a Garza Valdés porque pues, él nunca mostró el permiso, ¿verdad? Hubiera estado interesante que en su libro Garza Valdés mostrara, no sé, firma del cardenal Rivera que me da permiso de examinar la imagen, pero no hay tal permiso, no sé si le dieron permiso o si eso dice él, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Hay que ser críticos en ambos sentidos. Yo critico también a algunos aparicionistas. No crean que yo estoy de acuerdo en todo. Por ejemplo, en el tema de los ojos yo soy un poco escéptico. En el tema de que, bueno, la NASA, muchos dicen que la NASA, no fueron de la NASA, fueron gente que trabajó, vinieron por su cuenta y en Estados Unidos hicieron trabajos para la NASA, pero no fue una especie de proyecto de la NASA, proyecto guadalupano de la NASA, ¿no? Hay que ser críticos con ambos bandos. Alguien me decía por ahí también en los comentarios, oye, ¿y tú vas peregrinando de rodillas? No, yo no hago eso. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Dios quiere que hagamos buenas obras más antes que caminar de rodillas hasta sangrar. No tengo empacho en decirlo. O sea, no tiene nada de malo ser crítico en ambos sentidos. Creo que eso es lo que nos enriquece. Creo que eso es lo que nos ayuda a crecer también como personas, ¿no? Mi estimado Guido, seguramente tú y yo a lo mejor nunca hemos disentido en algo que yo recuerde, pero en algún momento igual podemos también hacernos una crítica sana, cortés, fraternal uno al otro, como para, oye hermano, eso que dices, mira, está incorrecto por esto. Sí, pues es que de repente creen que los católicos tenemos como un chip donde nos han metido un discurso a todos.
Y no es así. Nos gusta el estudio, aunque el señor Pacheco no lo pueda entender, pero es que el que no ha hecho un estudio es él. Y esto lo hemos visto. Yo a él le digo, si citas a un autor, dime su nombre completo, quién es y el título de su obra. González dijo, Pérez dijo, García dijo. Eso no es serio, la verdad. Bueno, y con esto yo termino. Bueno, y bendiciones a todos, por supuesto, que haya sido de provecho. Jesús, antes de finalizar, si tienes de pronto algún blog, algún canal donde tus estudios los subes, o tienes algún canal, algún blog donde la gente te pueda seguir o mirar lo que tú nos decías de tu estudio, y también tu libro. Se puede conseguir en Amazon, o si nos quieres algo sobre el particular, si alguien se quiere contactar contigo, mirar tu material, todo lo que tú has hecho, ¿cómo se lo puede hacer? Ok, mira, yo tenía un sitio web, aunque por motivos técnicos después lo cerré, pero parte de mi material se encuentra en internet. Algunas personas que yo ni siquiera sé quiénes son, lo subieron a Scripps y a otros sitios web, ¿no? Yo tengo mi canal y me pueden encontrar como Jesús Roldán en YouTube. Mi libro se llama Documentos Guadalupanos del Siglo del Silencio, 1531-1666. No está en Amazon. Lo que pasa es que lo publicó la universidad en la que trabajo y ahí no les gusta trabajar de esa manera. Prefieren sacar ediciones más cortas y todas en físico a nivel local. Supongo que les falta un poquito esa infraestructura. A ver si presionamos para que un día llegue a Amazon, porque creo que es un trabajo serio. Para empezar, es un trabajo histórico. Ahí yo no le digo a nadie, oye, deberías venerar a la Virgen de Guadalupe. Yo no digo nada parecido, es un libro de historia. ¿Qué documentos hay? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Fray Juan de Torquemada? ¿Qué dice Sahagún? ¿Qué, el Nicán Mopogua? Etcétera, etcétera. O sea, procuramos que sean estudios serios. Y claro, si alguien dice, bueno, es que aquí te falló, adelante, porque yo estoy siempre dispuesto a aprender más sobre el tema guadalupano. Yo no creo saberlo todo sobre el tema guadalupano. Insisto, alguien ahí me ponía, hey, si hay cosas que no sabes, ¿para qué vienes? Oye, porque yo mismo no lo sé todo sobre el tema guadalupano. Todos estamos aprendiendo. En el doctorado espero aprender más incluso. Eso forma parte también de la madurez, descubrir que uno no lo sabe todo. Entonces, bueno, pues eso es lo que les puedo recomendar. Y si alguien checando mis videos en YouTube o viendo, por ejemplo, mi libro, encuentra errores, pues hágamelo saber, por favor, para corregirlos, porque desde luego lo que más me interesa es ir perfeccionando mi trabajo poco a poco. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver entonces si más adelante también sacamos otro tiempito para hacer una segunda parte de que Jesús nos explique también, porque esa otra parte también, porque el señor Edgar Pacheco no habló sobre el Nicán Mopogua, no habló también sobre unos incidentes que ocurrieron históricamente con el manto, un ácido que se le cayó, un atentado que me parece que es importante, ampliar un poquitico más también lo que tú decías de estos investigadores, lo que llegaron a esa conclusión, medidas del manto, bueno, la textura, en fin. Vamos entonces a ver si programamos otra segunda entrega, ya que nuestro amigo y hermano Jesús Roldán tiene la voluntad y tiene también pues esa aprecio hacia mi persona y también hacia este canal para aclarar ese segundo tema, que esperemos también sea de mucha bendición a todas las personas que estuvieron presentes. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Espero que fue muy productivo. Nos abrió un panorama mucho más amplio. Compártanlo en todas sus redes sociales. Me parece que es importantísimo toda esta información. Denme un me gusta y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Jesús. Bendiciones para ti, para tu familia. Un abrazo, un saludo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Bendiciones. Bendiciones también. Sí, vi que había algunos espectadores. Algunos estaban discutiendo entre ellos. Eso vi también. Eso siempre pasa, pero bueno, es parte del asunto, ¿no? Sí, hermano, un abrazote hasta allá. Bendiciones, Jesús. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, gracias.